Buenas tardes. La Universidad Nacional de San Martín le da la bienvenida a la ceremonia de entrega del título de doctor honoris causa al licenciado Bernardo Kosakov. Está acompañado por el rector de esta Casa de Altos Estudios, contador Carlos Greco. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Agradecemos la presencia de las autoridades de la universidad, invitados especiales, docentes, estudiantes, personal no docente y público en general. Bernardo Kosakov es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Entre 2002 y 2010 fue director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU en la Argentina. También se desempeñó como economista senior entre 1983 y 2002 y consultor entre 1975 y 1981. Asimismo, fue presidente del Instituto de Desarrollo Económico y Social y miembro de la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Economía de la Argentina y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, entre otros. En el ámbito académico se desempeña como profesor en las Universidades Nacionales de Buenos Aires y Quilmes y en la Universidad de Itela. Dirigió investigaciones vinculadas con la economía aplicada al desarrollo económico en la Argentina, el proceso de integración del Mercosur, las estrategias de las grandes empresas nacionales y las corporaciones transnacionales, los estudios sectoriales sobre la industria textil y el sector automotor, el desempeño económico de la economía argentina y el desarrollo tecnológico y la competitividad de los sectores productivos nacionales. Es autor de 20 libros y de más de 100 artículos y capítulos de libros. Entre otras distinciones recibió el Premio Conex de Platino en 2006 en la disciplina Desarrollo Económico y fue declarado Personalidad Destacada de la Ciencia por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2011. La Universidad Nacional de San Martín ha decidido otorgarle el título de doctor honoris causa por su trayectoria y relevancia académica profesional en el campo de la investigación y el desarrollo económico nacional y regional. Ahora sí, este acto va a comenzar con las palabras del rector de la Universidad Nacional de San Martín, contador Carlos Greco, quien hará uso de la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, a los visitantes externos que conocen por primera vez esta universidad, bienvenidos, consideren esta casa como propia, y a quienes desde las distintas unidades académicas, en particular de la Escuela de Economía y Negocios, nos acompañan en esta distinción. En particular agradecimiento a nuestro doctor honoris causa, el profesor Bernardo Kosakov, que aceptó asumir esta distinción en mi nombre, en el Consejo Superior. Sepa que para nosotros esta nominación y aceptación es de las más importantes que otorga la universidad. La creemos un signo, una señal para toda nuestra comunidad, porque busca lo que nosotros llamamos identificar a maestros de maestros, aquellos que nosotros llamamos mentores de nuestros profesores, pero también mentores de nuestros estudiantes, porque queremos que se reflejen en trayectorias de vida, aquellas que construyen los maestros como la experiencia en relación al conocimiento, una experiencia que se forma con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho compromiso, y es lo que le pedimos a nuestros estudiantes y también a nuestros profesores. En este pequeño corte institucional, aquellos que no nos conocen habrán podido ver una ganas de crecer, de una institución joven, apenas 25 años tenemos. Y en esos pilares que son el conocimiento, la generación y la transferencia de ese conocimiento está nuestra vocación. Una vocación para que nuestros estudiantes avancen y el rendimiento de ellos sea cada vez mayor. Una vocación para generar conocimiento de calidad, de excelencia, conocimiento básico y conocimiento vinculado al desarrollo tecnológico de nuestro país. Y efectivamente, por el lugar en el que nos encontramos, un gran compromiso con la justicia social. No podemos desatender la realidad que nos interpela en ese punto. Pero bueno, ¿por qué un doctorado honoris causa en esta universidad? Porque creemos que, como decía hace un rato, es un símbolo, pero en particular, ¿por qué a Bernardo Kosakov? Y yo no puedo dejar de hacer una mención personal al conocimiento que tengo de Bernardo. Sé que esta es una misión que le va a tocar a los laudadores, pero quiero recordar la gran vocación, por lo menos lo que me tocó a mí, conociéndolo en la Universidad de Quilmes, cuando fui decano del Departamento de Ciencias Sociales. Bernardo daba sus clases todas las semanas.
Y era una persona destacada, miembro de la CEPAL, con sus responsabilidades tanto vinculadas con el conocimiento, pero también con el sector productivo, con la industria, con la región, y él no dejaba de dar sus clases. Eso significa un compromiso con el conocimiento, un compromiso con la educación. Pues nosotros creemos que ese es lo que le podemos aportar a este país. Un conocimiento que transforma la vida de la gente, pero que también genera las bases para el desarrollo, con una gran generosidad, con una gran entrega, con un gran optimismo. Porque él lo decía recién y eso se percibe en su espíritu. Creer que se puede tener un país mejor y trabajar en el entendimiento que las ciencias económicas son finalmente una ciencia social. Nosotros lo decimos en las primeras clases, que la pretensión de que sea una ciencia exacta ya está derrumbada. La ciencia económica es una ciencia que interpreta y que intenta modelizar el comportamiento del ser humano. Pero en esa interpretación, en esa hermenéutica de la economía, de la actividad económica de los distintos actores, se juega la vida de la gente. Cada decisión de un actor económico impacta en un modelo matemático, pero también impacta en la vida de cada una de las personas que tiene que ir a comprar el sustento de su vida con el ingreso que tiene de su trabajo, de su profesión, de su empresa, de un sector de gobierno. Pensar, interpretar, pero aportar soluciones cotidianas en esa construcción del conocimiento para que la vida de la gente tenga una mejor performance. Ese es el compromiso de aquellos que formamos parte centralmente o tangencialmente de las ciencias económicas. Y Bernardo es un claro ejemplo. Alguien que ha trabajado toda su vida por generar un desarrollo en el país, en la región, en el mundo. Así que, nuevamente reiterarle el agradecimiento que Bernardo haya aceptado un doctorado en el caso de una institución joven, pero que tiene una clara vocación y un claro convencimiento en que el conocimiento transforma la vida de la gente. Así que muchas gracias, disfruten tanto la audio que van a impartirnos nuestros visitantes y fundamentalmente las palabras de Bernardo, que queden particularmente en los estudiantes que están aquí y en los profesores, tomen ese ejemplo y guárdenselo en su memoria como ejemplo de vida para su futuro desarrollo. Muchas gracias. Llamamos a continuación al secretario de Investigación de la Escuela de Economía y Negocios, Matías Culfas, quien impartirá el laudatio. Matías Culfas es licenciado en Economía, egresado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía Política y doctor en Ciencias Sociales en Flaxo. Actualmente dirige el Centro de Estudios Económicos y de Desarrollo y es presidente del Centro de Análisis de Riesgo Económico y Financiero de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, buenas tardes. Ante todo, un agradecimiento a las autoridades de la universidad por haberme dado este privilegio, este honor de dar estas palabras, los fundamentos de este reconocimiento a Bernardo Beni Kosakov. Voy a hacer algunos comentarios sobre su trayectoria, sus principales logros, sus principales aportes. Bernardo Kosakov nació en Buenos Aires el 5 de junio de 1950, está casado, acompaña a su familia, 2 hijas, licenciado en Economía, graduado en la Universidad de Buenos Aires en 1972. Ha hecho una extensa tarea de investigación, docencia y divulgación sobre el desarrollo económico, con especial énfasis en el sector industrial, y creo que esto es un tema que merece un capítulo particular. ¿Por qué digo esto? Porque hace pocos días, una historia de las ideas industriales que publicó Marcelo Ruggeri y Juan Odicio, 2 historiadores de la industria. Ellos hablan de una suerte de corto siglo XX industrial, entre 1914 y 1980, emulando a Hobsbawm con su corto siglo XX. ¿Por qué dicen esto? Porque básicamente la historia industrial argentina lo que muestra es un periodo de auge, sobre todo en el periodo de posguerra. Nadie discutía la industrialización en 1950, 1960, que ese era el camino hacia el desarrollo, y después en 1980 empieza a perder un poco de peso. Entonces realmente el papel de Bernardo Kosakov en todos estos años, defendiendo la bandera de industrialización, ayornando, mostrando los cambios que se producían, me parece un elemento sumamente importante, sumamente relevante para el desarrollo económico nacional y para particularmente el desarrollo de la academia, las ideas para el desarrollo argentino. Su
trayectoria: luego de obtener su título de economista en la Universidad de Buenos Aires, comenzó a incursionar en el mundo de los estudios industriales y el desarrollo económico. Fue colaborador de destacados economistas, entre ellos Fernando Feinsilber, en tiempos en que estaba escribiendo uno de los textos trascendentales sobre América Latina, y de Juan Vital Zurruy, después uno de los primeros ministros de Economía de la democracia una vez que se restauró. Interactuó con destacadas figuras latinoamericanas en ese periodo, entre ellos el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, economistas como Aldo Ferrer, Guido Di Tella, otros intelectuales, Constantino Baizos, Raúl Trachtenberg y Oscar Brown. Su pensamiento, como lo ha marcado muchas veces, fue fuertemente influenciado por la obra de Albert Hirschman. Realizó estudios de posgrado en lo que fue la primera escuela de posgrados de economía de la Argentina, el IDES, un espacio donde pasaron muchos de los destacados economistas argentinos en las décadas de 1980 y 1990, y que fue también un lugar de encuentro y reflexión en los años oscuros de la última dictadura militar. Tiempo después ejercería la presidencia de esa institución. También en aquellos años cabe destacar investigaciones para el Institute for Research and Information on Multinationals en 1981 y para el INTAL del BID entre 82 y 83. Sus pasos por la CEPAL arrancan en la década del 70, pero en el 83 ya se integra al staff de la oficina de CEPAL en Buenos Aires como investigador en el área de estrategias empresariales y competitividad. También cabe destacar, tras el regreso a la democracia en Argentina, va a asumir tareas muy importantes para reorganizar el Departamento de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires junto a otros destacados colegas. Me refiero ahora al capítulo central, la CEPAL, en su trayectoria. En la década de 1980, decía, comenzaría a elaborar una destacada producción intelectual, siempre con el eje puesto en el desarrollo y la industrialización. Los temas centrales abordados en esa década tuvieron que ver con el desempeño exportador del sector industrial, la reestructuración manufacturera ocurrida entre las décadas de 1970 y 1990, nuevas estrategias empresariales en el sector industrial, la conformación de un conjunto de multinacionales argentinas, las reformas económicas de la década de 1990 y su impacto en la estrategia empresarial, la integración con Brasil y el Mercosur, los comportamientos microeconómicos industriales y las miradas de largo plazo sobre el desarrollo industrial. Sobre el primer punto que mencionaba, exportaciones industriales, Kosakov mostraba en varios trabajos junto a colegas como Daniel Aspiazu y Roberto Bizán su papel central en el desarrollo económico y también los obstáculos para su expansión en Argentina, argumentando cómo las transformaciones en el escenario internacional y la tercera revolución industrial agregaban renovados desafíos para el sector. Entre 1988 y 1992 publicaría varios trabajos en dicha dirección, exponiendo las limitaciones y obstáculos existentes, pero también destacando un aspecto ciertamente soslayado en la literatura económica, según la cual la industria argentina había tenido una trayectoria que, por haber estado exclusivamente sesgada al mercado interno, había sido incapaz de generar exportaciones. Esto es un tema que queda fuertemente refutado o cuestionado en la obra de Kosakov. Ya en un estudio del 1992 mencionaba como primera sorpresa que el modelo de industrialización sustitutiva había generado exportaciones industriales que representaban un tercio del total exportado en los años 70. La segunda sorpresa que destacaba Kosakov era que a fines de la década del 80, en un contexto de estancamiento y desarticulación productiva, las exportaciones industriales destacan por su dinamismo y nueva fase de especialización del país. Cerraba dicho estudio señalando que, voy a citar con comillas porque me parece una cita muy relevante, que la experiencia internacional de países como Japón, Alemania y algunas economías del sudeste asiático indican que gran parte de la buena performance económica que exhibieron durante las últimas décadas está sustentada en la habilidad de asignar sus factores productivos en aquellas actividades en las cuales los riesgos y la competencia inducen los esfuerzos explícitos y premiados destinados a generar ventajas comparativas dinámicas a través de los procesos de aprendizaje. En este sentido, es muy importante rescatar la ruptura de la abusiva orientación mercado internista en la industria argentina y apuntalar este punto de partida hacia un desafío que significa incentivar la asignación de recursos hacia actividades con mayor valor agregado y ser conscientes, atención con esto, de la fragilidad de un modelo de especialización exportadora basada en la expansión de los recursos naturales y actividades manufactureras ubicadas en las primeras etapas de la cadena productiva. Hay realmente un aporte sustancial a la mirada sobre el sector externo en Argentina. En 1993 publica su clásico texto La industria argentina, un proceso de reestructuración desarticulada, donde ensayaba su periodización sobre el desempeño industrial de largo plazo y explicitaba de una forma muy didáctica
los rasgos centrales de esa trayectoria, exhibiendo las características de esa reestructuración en los 70 y en los 80. También comienzan a aparecer sus primeros análisis sobre los efectos del plan de convertibilidad, proponiendo la necesidad de introducir una innovativa política industrial. En 1996 publica una investigación sobre estrategias empresariales en el sector industrial, dando cuenta de la heterogeneidad existente en la estructura productiva y de las insuficiencias de la política macroeconómica para reconocer dicha especificidad. Dice Kosakov en ese trabajo que las recomendaciones que surgen en los programas de estabilización y reforma estructural inspirados en el denominado consenso de Washington resultan insuficientes para aproximarse a entender las múltiples facetas que acompañan a la dinámica del cambio estructural. Se destaca la ausencia de un análisis de las respuestas empresariales a la implementación de estos programas, lo que lleva implícito un supuesto de comportamiento automático y no diferenciado a nivel microeconómico, que conduciría a un nuevo patrón de especialización compatible con la disciplina macroeconómica y la inserción internacional. La experiencia evidencia que el fenómeno es mucho más complejo. Luego de esto presenta un análisis muy original desde mi punto de vista, según la cual la microeconomía industrial argentina transitaba en torno a, él lo describe como dos avenidas. Hay una primera avenida que es la de las reestructuraciones ofensivas. Ahí hay unas 400 empresas industriales que están cerca de la frontera tecnológica, que tienen capacidad de introducir reformas microeconómicas y que explican el 40% del producto industrial. La otra avenida, marcando la heterogeneidad, es donde conviven unas 25.000 firmas industriales, la mayoría son pymes, que explican el restante 60% y son las que sobreviven, ¿no? Si la nota dominante del gobierno militar, del periodo Martínez de Oz, era el cierre de fábricas, en este periodo lo que se observa viene la supervivencia en torno a estrategias defensivas. Y aquí describe muy bien, creo que en esto Kosakov fue uno de los primeros en interpretar esta particular dinámica de un modelo industrial mucho más flexible, en interpretar cómo, según el contexto del ciclo económico y la particular microeconómica, las empresas van armando o desarmando proveedores y reemplazando partes y piezas por productos importados. Con lo cual aparece como un tema central la política macroeconómica para generar las condiciones para la inversión productiva y las políticas industriales específicas para poder generar capacidades y darle viabilidad y sustentabilidad a estos planes de negocio, sobre todo en las empresas más pequeñas. Creo que este es un aporte muy importante que hace Benny Kosakov en este periodo. A fines de la década del 90 se volcó a estudiar a las multinacionales argentinas, de ahí destacan varios trabajos, sobre todo uno sobre el grupo Arcor, que tuvo mucha difusión en su momento. En el año 2002, Kosakov fue designado director de la oficina de CEPAL en Buenos Aires, donde continuó y profundizó su producción intelectual. Creo que uno de los puntos más altos de esta producción se va a plasmar en un documento que se titula Componentes macroeconómicos sectoriales y micro para la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es una consultoría que la CEPAL organiza a pedido del gobierno, del Ministerio de Economía, en 2002. O sea, en el momento de la peor crisis, una de las peores crisis de la historia argentina, el Ministerio recurre a la CEPAL y la CEPAL genera un documento que se publica en mayo de 2003 y que realmente creo que no hay problemática o sector relevante que no esté ahí debidamente tratado. Si uno lo relee hoy, por supuesto hay temas que tienen que ver mucho con la coyuntura, con la salida de la crisis de la convertibilidad, pero los desafíos a largo plazo tienen una actualidad realmente muy importante. Creo que hay un contenido sumamente interesante para pensar el largo plazo en Argentina a raíz de este documento. En el año 2006 obtuvo el premio CONEX de Platino a la figura más destacada de la década en la categoría Desarrollo Económico. En 2010 se retira de la CEPAL sin que esto implique que deje de seguir de producir, por supuesto. Ha mostrado un fuerte compromiso con la universidad pública, ya ha sido mencionado su compromiso con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Quilmes, continúa ejerciendo la docencia en la Universidad de Itela. En el año 2011 fue declarado personalidad destacada de la ciencia por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De manera más reciente fue invitado a formar parte del Consejo de la Producción, el cual preside desde el año 2017. Es también un asiduo invitado y colaborador en la Escuela de Economía y Negocios de nuestra universidad, donde ha dictado conferencias, participado en seminarios. Y para ir dándole un cierre, también mencionar que es uno de los mejores conferencistas que tiene la Argentina en temas económicos, en particular en temas de desarrollo industrial. Destaca su capacidad didáctica, una gran habilidad para explicar con notable sencillez y ejemplos, ideas y conceptos complejos, sin por ello perder profundidad analítica y rigor intelectual. Y por sobre todas las cosas, como
como lo van a ver en un ratito, con un relato ameno que suele atrapar y cautivar a su auditorio, sean estos estudiantes, investigadores, empresarios o intelectuales. Una persona siempre dispuesta a colaborar con su país, transferir conocimientos y formar nuevas generaciones de economistas. Así que, por todos estos méritos y muchos más que he omitido para no extenderme demasiado, bueno, nuestro reconocimiento al doctor Bernardo Kosakov. Llamamos a continuación al magíster Diego Coats. Diego Coats es licenciado y magíster en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Realizó cursos y seminarios sobre desarrollo industrial y políticas públicas en Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Taiwán, China y Suiza. Se desempeña como economista jefe de la Unión Industrial Argentina y como secretario de la Fundación Empretec Argentina. Bueno, buenas tardes. Agradecerles nuevamente a las autoridades de la casa, a Matías, por darme el honor de decir unas palabras breves. Matías hizo todo el laudatio académico, yo voy a ser un poco más disruptivo. Primero te voy a aclarar que me falta la tesis de maestría. Esa cosa que tenga, siempre la pongo entre paréntesis, ahora lo pasé al comienzo y igual lo siguen omitiendo, lo cual es muy importante porque estamos en una universidad y es fundamental hacer las tesis de maestría y doctorado. Algún día Beni, para los que no conocen, es Beni, no Bernardo, sobre todo porque es muy chiquitito, ahora lo van a ver. A mí me toca voy a hacer unas palabras más disruptivas, digo, no tengo corbata y no vengo del mundo académico, así que me voy a tomar una pequeña licencia y hacer unos comentarios más de lo personal y la experiencia que he tenido con Bernardo en los últimos casi 10 años, que han sido para mí, la verdad que es un honor y me ha honrado haber compartido tantas horas de primero tenerlo como docente, después colaborar con algunos trabajos, finalmente escribir un libro. Yo quería decir dos ideas, empezar primero con mi experiencia. Primero me formé, lo tuve a Bernardo de profesor, como decía Matías. Era muy interesante cursar con él porque, a diferencia mía y de muchos de mi generación, prácticamente hablaba con comas. Es decir, uno lo podía desgravar y creo que en la generación de él hay muchos profesores que tienen esa particularidad de pedagogía y capacidad de contar experiencias de temas muy difíciles y cuestiones muy complejas con una docencia muy particular. Me formé con él primero estudiando y leyendo sus textos y rápidamente lo pude conocer. Y hace un par de años, junto a Fernando Grasso, tuvimos el honor de escribir un libro sobre la dinámica argentina en el siglo XXI, la década partida en tres. La verdad que compartir con Matías este laudatio también me da orgullo porque tu libro se llama Los tres kirchnerismos, ¿no? Así que bastante parecido. Y la verdad que era muy enriquecedor las horas de debate y siempre fomentando el pensamiento crítico, siempre tanto en un curso o una cátedra como ahora escribir un libro, más allá que haya muchas coincidencias y hay también disidencias. Y tal vez lo que más destaca a Bernardo en ese sentido es su capacidad de fomentar el pensamiento crítico hacia afuera y hacia adentro en todo lo que tiene que ver con la formación académica. A mí me gusta contar dos cosas que lo definen a Bernardo, creo yo, como creo que es lo más importante que tiene él, que es como docente y como profesor, más estando en una casa como esta. Me acuerdo que en 2009, cuando recién lo estaba conociendo, estuvimos 1 hora y media con importantes empresarios. Había uno que luego escribió un libro de la empresa. Estábamos discutiendo la dinámica de cómo viene la macroeconomía, la situación industrial. Estábamos en la UIA y él, 10 minutos antes de que termine la reunión, pide que por favor se podía retirar antes porque tenía que 15 minutos después en la CEPAL recibir, eso me lo contó a mí, nos lo dijo en la reunión, tenía agendado una reunión con un recién recibido de la Universidad de Buenos Aires que le había dado la reunión para charlar del futuro de él, a dónde podía estudiar, incluso le quería ver la cuestión laboral, si le podía abrir algún tipo de oportunidad en la CEPAL. Si estuvimos 1 hora y 20, a las 2-3 horas habló con mi amigo, que hoy es doctor y profesor de esta casa, y me dice que se quedó 1 hora y 45 minutos, mi amigo tenía 21 años, yo después tenía 24, 1 hora y 45 minutos hablando del futuro, es decir, le dijo 1 hora y 45 más que a 2-3 industriales importantes de la Argentina, hablando del curso, de qué hacer, de su futuro, es decir, algo que creo que destaca Bernardo es que puede hablar con el presidente de la Nación, con un ministro de Economía y con un alumno de tercer grado de la carrera de la misma forma, y eso claramente incentiva a todos a estudiar, a formarse y a continuar carrera académica o laboral. Es un tema que me gusta recordar. La segunda que me gusta siempre mencionar es que cuando me invitó a dar el curso de Estructura Económica, que después de tantos años dando organización industrial, durante los 80 eran muy recordadas, Matías, acá lo veo a Martina Vélez también, muy recordadas las clases de
Bernardo, de Jorge, porque la particularidad que tenían es que llevaban al economista siempre más orientado a la macro, a las finanzas, a conocer el mundo real, al barro de la microeconomía, y eso era básicamente fábricas industriales, fábricas, empresas de servicios y demás, y conocer lo que era finalmente tomar las decisiones del día a día y cómo un empresario tiene que tomar decisiones, y también los trabajadores, y cómo se generan esas famosas rutinas organizacionales que escribió muy bien Benny mucho en su paper que comentaba Matías, cómo se tomaban en un país como el nuestro, con la volatilidad que hay, con los cambios en las reglas macro y con los cambios en los incentivos micro, y un ejercicio que después en los 90 se interrumpió un poco, y cuando retomó en fines 90, cuando retomó en la Cátedra de Estructura Económica, una de las cuestiones clave era poder regenerar ese tipo de actividades, y siempre me llamó la atención que en 9 años que visitamos casi 25 fábricas, nunca faltó a una visita, y era el momento donde se visitaba la fábrica, donde compartía, ya la universidad no es la misma, había muchos alumnos, más impersonal, yo creo que en los 80 y 90 era otra la universidad, pero él le dedicaba el tiempo más que necesario a ese tipo de actividades. Creo que eso a Bernardo lo describe como persona, como investigador, como profe, como docente y demás. Esa es una cuestión. La segunda cuestión, y para terminar y no ser muy largo, así lo escuchan a él, que es la persona relevante de esta tarde, decir que a mí me honra estar aquí, me genera mucho orgullo por 3 cosas muy importantes. La primera es que le esté otorgando esta universidad en particular, en esta localidad, un doctorado honoris causa a Bernardo. Primero, porque claramente esta es una localidad que muestra la capilaridad y la capacidad productiva que tiene la Argentina, con cientos, decenas, miles de empresas pymes del sector metalúrgico, plástico, alimenticio, de servicios basados en el conocimiento. Claramente acá está un cordón industrial, y con una universidad que interactúa, como se veía en el video, interactúa permanentemente, universidad, empresa, investigadores, docentes, justamente esta articulación que hay entre el sector público y privado para generar capacidades productivas y acumular conocimiento en el país. La segunda, porque finalmente rendirle tributo a Bernardo, rendirle tributo a muchos grandes investigadores del campo de la política productiva en la Argentina. Aldo Ferrer, que hace un par de años no nos acompaña más, y la verdad que Aldo Ferrer, Jorge Schwarzer, Aspiazu, Rogelio Frigerio, Marcelo Diaman, creo que este tipo de reuniones nos hace reflexionar de toda la capacidad académica y de textos que hay para leer, para repensar la política productiva a partir de sus enseñanzas. Y la tercera, y creo que con esto termina, y la más importante, creo que esto es un punto de partida. Digo, cuando uno hace este tipo de homenajes, y ahora van a escuchar a Bernardo, nos tiene que invitar a reflexionar sobre todos sus trabajos y cómo esto nos trae a la luz los debates que tiene el país. Yo particularmente me quedo a lo largo de todos sus textos me queda bien fijo una idea, que la estructura productiva es fundamental, y que la estructura productiva y la dinámica de cambio estructural que requiere una macro particular, políticas productivas, si no hay un cambio específico de estructura productiva, Argentina no va a poder resolver los grandes desafíos que hacen a la agenda de desarrollo, y en particular el crecimiento económico con distribución del ingreso. A mí y Bernardo me quedan 4 ideas que se articulan con la estructura productiva que son muy relevantes. La primera es la cuestión de la restricción externa, ¿no? Claramente Bernardo en todos sus escritos, Matías lo contaba recién, muestra que la incapacidad que tiene el país para poder generar una sustentabilidad externa que permite generar las exportaciones necesarias, y exportar más e importar mejor, una frase que es un eslogan, pero es tan difícil modificarlo, y que sin una estructura productiva capaz de resolver este tema a la larga siempre van a aparecer nuevas restricciones macroeconómicas que compliquen el crecimiento a largo plazo. La segunda, y creo que en una universidad es muy importante destacarla, es la cuestión del empleo, y más cuando hoy el G20, uno de los grandes temas es el futuro del empleo, es decir, la relación entre tecnología y empleo. Y Bernardo nos muestra que hay una relación positiva si se piensa una estructura productiva capaz de generar una sinergia entre tecnología, inversión en capital, diversificación sectorial y crecimiento del empleo. Y ahí aparece la universidad y la formación a estas nuevas actividades como un tema central. La tercera, y uno está acá en el conurbano, pero no hay que olvidarse que este es un país muy grande, el 8º más grande del mundo, el 32 con más gente del mundo. No somos Estados Unidos, ni China, ni India, pero vamos rumbo a tener 50 millones de personas, y el 80% de la población está en 0,5% del territorio. Así que a la luz del debate actual, muchos de los textos de Bernardo, con Jorge Katz, los autores, muestran que Argentina tiene que federalizar su producción. Si
si no se federaliza su producción es muy difícil pensar un proyecto a largo plazo. Uno puede hacer transferencias de ingresos, pero después las condiciones de infraestructura no resuelven los temas de inmigración interna. Y la cuarta, y con esto sí termino, Matías también lo mencionaba, es la cuestión tecnológica. Y ahí Bernardo nos ha ilustrado muchos trabajos mostrando que si Argentina al menos no duplica la inversión en investigación y desarrollo, hoy es solamente 0,6, y concatenado el título de su charla de hoy, si no aumenta la investigación y desarrollo del sector privado en particular, que en Argentina solamente es el 25%, es muy difícil responder a los dilemas de largo plazo. Tiene que haber un sector privado que invierte en investigación y desarrollo, tiene que haber una política macro, una política productiva que incentive esta investigación y que ese sector privado necesariamente demande y se articule con las políticas del sector público. ¿Sí? Está fantástico ya tener más universidades, hacer investigación aplicada, pero claramente si no hay una sinergia del sector privado y del sector público, a la larga los proyectos tecnológicos de la sociedad y el Sistema Nacional de Innovación es muy difícil sostenerlos en el tiempo. Son estas 4 cosas, por lo menos de releer un poco los textos, ¿no?, lo que me vienen a la luz, y creo que este tipo, como decía antes, de homenajes nos invita a todos a releer, a reactualizarnos y a pensar cómo podemos entre todos construir nueva literatura, nuevos estudiantes, nuevos profesores que den respuestas a los desafíos que tiene Argentina. Muchas gracias. Agradecemos la palabra del licenciado Diego Kovacs. Invitamos a subir al escenario al contador Carlos Greco y al licenciado Bernardo Kosakov, quien recibirá de manos del señor rector el diploma de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Martín y el distintivo de esta Casa de Altos Estudios. Escucharemos ahora la conferencia del doctor honoris causa Bernardo Kosakov, la empresa y el desarrollo económico argentino. Bueno, buenas noches. Nuevamente soy un privilegiado. Ustedes saben que a poca gente se le reconoce y yo casi tengo un tsunami de reconocimientos, con lo cual no puedo estar más que emocionado. Y este reconocimiento de la Universidad de San Martín es muy particular. Y todas las palabras anteriores, en realidad, bueno, me dan una alegría al corazón, ¿qué les puedo decir? Así que mil gracias a Carlos Greco, mil gracias a la gente de la Escuela de Negocios, acá a Marcelo Paz, a Matías Culfas y todo más, que son los que promovieron este reconocimiento, y la presencia de ustedes, que bueno, es una ayuda para seguir la marcha sin la menor duda. La verdad, entre lo que dije, lo que expresó Matías y lo que dijo Diego, está más o menos todo dicho. Por supuesto, voy a hacer algunos comentarios, voy a tratar de no ser muy largo, porque, bueno, ya creo que todo el ambiente ha llegado a su máxima plenitud. Pero la primera reflexión, desde que me recibí de economista, la preocupación central siempre estuvo por el desarrollo económico. Inmediatamente fue el tema que más me atrajo. Dicho en 2 palabras, el desarrollo económico había tenido un impulso muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial y aparecieron una gran cantidad de autores que trataban de explicar básicamente cuáles son los determinantes que explican que algunos países que están notablemente alejados de los niveles de eficiencia, de equidad y bienestar de la docena de países desarrollados podían generar lo que se denominaba la convergencia. Esto es, una aceleración y un dinamismo acompañado de la equidad en donde pudieran estar dentro del terreno de los países con mayor bienestar del mundo. Se escribió mucho sobre el desarrollo económico, hubo muchas polémicas, pasaron muchos años. También hay mucha evidencia empírica que ayuda justamente a tratar de evaluar el desempeño de las distintas economías. Sin dudas, nos estamos enfrentando con un fenómeno complejo que no tiene respuesta sencilla, ni mucho menos.
y un fenómeno que se genera permanentemente con desequilibrios y que a veces son muy difíciles de explicar. Lo que es claro es de que la evidencia empírica y gran parte de todos los textos ponen un elemento determinante muy clave, y es si los incentivos y las instituciones en realidad dan las señales adecuadas para generar la calificación permanente de los recursos humanos y el desarrollo de las capacidades tecnológicas de las sociedades, y que esto diferencia a los países que van a tener un buen desempeño de aquellos que van a tener permanentes frustraciones. Obviamente es importantísimo la primera condición de la consistencia macroeconómica y otros elementos más que no podemos dejar de lado. Dentro de esto sabemos que lamentablemente la Argentina, que tenía previsto tener un buen desempeño, esto no lo hemos logrado, y estamos todavía planteándonos estos desafíos de cómo aceleramos las fuentes de crecimiento y al mismo tiempo generamos las condiciones de equidad para poder hacer sustentable el desarrollo, porque todas las experiencias de los países que han sido exitosos simultáneamente van construyendo un marco institucional en donde van garantizando la equidad como un elemento central para que el desarrollo se pueda mantener a través del tiempo. Un fenómeno que aparece con bastante claridad es que en este estudio del desarrollo económico, uno de los temas menos estudiados es el papel de la empresa. Y acá aparece en la Argentina con una particularidad. Si uno trata de hacer una historia del desarrollo económico en la Argentina y trata de explicar cuáles son las razones por las cuales no hemos tenido grandes logros, quizás el ambiente general de la Argentina nos da una primera respuesta. Por supuesto no es todo, pero quizás lo que nos distingue del conjunto de la sociedad es que estamos en un contexto de alta incertidumbre y de muy baja calidad institucional. Básicamente la Argentina es el país más volátil dentro del conjunto de los países que nosotros tenemos que compararnos. Es decir, nosotros no somos un país desarrollado, pero de los 180 países en desarrollo pertenecemos a una docena de países que se caracterizan de desarrollo intermedio. Entonces, cuando discutíamos en los años 70 cómo nos íbamos a desarrollar, en definitiva, permanentemente nuestra comparación era con España, con Brasil, con Corea, con Yugoslavia, con Turquía, con México, es decir, países que habían logrado un tamaño y un desarrollo de capacidades que lo diferenciaba de los países de menor desarrollo. Dentro de ese conjunto de países, la Argentina es el país más volátil del mundo, por decirlo en términos contemporáneos. La volatilidad ya en todo el proceso sustitutivo, la restricción externa estaba profundamente asociada a esta volatilidad, tal cual lo explicaba muy claramente Matías, y el problema central era la incapacidad que tenía el sistema productivo de generar las divisas suficientes como para sostener el desarrollo, y la forma que ajustábamos era a través de las crisis, porque no teníamos capacidad de poder acelerar nuestra generación de divisas. Y estos ciclos de stop and go que todos ustedes estudiaron estaban profundamente asociados a esta volatilidad. Por esta volatilidad aumentó notablemente con el Rodrigazo en 1975, y ahí apareció entre 1975 y el ocaso de la convertibilidad en el 2002, ahí hay 27 años donde la economía argentina no creció, el producto por habitante, la riqueza que generamos por habitante estuvo estancada. Y en esos años hubo 14 años con caídas del nivel de actividad. Ningún país ha tenido este fenómeno de volatilidad. Y ahí tuvimos las situaciones más extremas que puede vivir una economía. Teníamos, no sé, desde el 82 hasta el 90 una inflación mensual promedio cercana al 40%. Y las hiperinflaciones del 89 y el 90, la inflación anualizada, no sé, estaba al 1700%. Para ver realmente cómo era la turbulencia que se vivía. Cuando aparece la inconsistencia de la apertura y quedamos con la herencia del endeudamiento, el pagar los servicios de la deuda en el año 82 y en el año 2002 era el 50% de nuestras exportaciones. O la ruptura de la convertibilidad significó la ruptura de los contratos de toda la economía. Estas son situaciones extremas de volatilidad. Esto generó que en la profesión de los economistas correctamente el centro de atención esté en lograr la disciplina macro, que es la condición mínima necesaria para alargar los horizontes, para tener un mínimo de previsión
y obviamente es absolutamente correcta. Y obviamente la preocupación que había en términos de los equilibrios monetarios, fiscales, financieros, etcétera, debían ocupar un lugar de privilegio. Pero lo que era correcto al mismo tiempo era que nos concentrábamos en una visión de corto plazo. Y esta propia volatilidad nos hizo no generar ningún ejercicio por parte de la sociedad para tratar de ver una visión más de largo plazo, cuál había la posibilidad de un modelo de desarrollo que sea factible, que sea un ejercicio colectivo en el cual se logren los acuerdos y en el cual nos podamos encaminar. Dentro de esto apareció, y un poquito lo que había dicho Carlos Greco, es decir, definitivamente la persona que más influyó en términos de mis estudios fue Alberto Hirschman, y en particular hay un tema central de él que era el prejuicio por el optimismo, y que justamente hay que tratar de ver las cosas que son posibles y tratar de armarlo en términos de justamente cómo podemos apuntalar el progreso y la equidad. Y cuando uno trataba de ver la estructura económica y la estructura productiva, lo primero que llama la atención cuando uno ve toda la dinámica de cambio estructural, por ejemplo, desde la sustitución de importaciones del 30 hasta ahora, es que gran parte de todas las cosas importantes que pasaron, ninguna de ellas era previsible, nadie los había anticipado antes. Y esto habla de la complejidad de estos fenómenos y cómo hay que estar atentos. Simplemente les pongo algunas referencias, no los quiero aburrir acá con varias horas contándole todas las dinámicas de cambio estructural importantes de la economía argentina. Pero, por ejemplo, cuando la Argentina se tuvo que cerrar, porque no teníamos divisas y cayeron nuestros precios de exportación a la mitad y no podíamos vender los productos y demás, y tuvimos que entrar en la sustitución de importaciones, que fue un second best, no fue un modelo elegido, nadie pensaba que la industrialización podía tener una respuesta. Y sin embargo, ahí tenemos un desempeño que fue mucho mejor que lo previsto. Cuando Frondizi en el año 58 plantea de que vamos a producir autos, pero que cada una de las terminales que aceptaban instalarse en la Argentina a los 2 años tenían que hacer un auto con 90 y pico % de integración nacional, nadie lo creía. Las 3 grandes de Detroit, que dominaban el mundo en ese momento, Chrysler, General Motors y Ford, no se presentaron. 20 y pico de pequeñas empresas habían presentado, la mayor parte de ellas era para aprovechar los 2 años de gracia en donde armaban sin tener que tener la integración nacional, y después quedaron 7 empresas con 1000 y pico de proveedores, y la Argentina entre el 58 y el 75 produjo autos, y produjo 4 millones de autos y 250.000 autos con 95% de integración nacional. El principal componente de nuestra restricción externa era que no teníamos bienes de capital, pero tampoco teníamos insumos básicos. La Argentina, las grandes plantas de insumo, es decir, en los años 70 no teníamos aluminio, no teníamos chapa, no teníamos productos petroquímicos, no teníamos pasta de papel, las refinerías de petróleo tenían un cracking muy antiguo. Es decir, pensar que después la Argentina tiene las mejores plantas de insumos básicos era absolutamente impensable en ese momento. Hoy tenemos una especialización exportadora en donde el aluminio de Aluar o los tubos de acero sin costura de Techin o los productos petroquímicos de Dow Chemical son los mejores productos del mundo, y estamos exportando ese tipo de cosas. Para sorprendernos muchísimo más, los que estudiamos en la facultad en los años 70 y vivimos 40 años de estancamiento de nuestra producción de granos y carnes, lo último que hubiéramos pensado es que la revolución bioeconómica y el cambio innovativo mayor en toda América Latina venía justamente de esa pampa húmeda, y en donde se rompían todas esas faltas de dicotomía entre el agro, la industria y los servicios. Es decir, más recientemente, cuando uno piensa que tenemos los unicornios o que tenemos 100 empresas exportando servicios basados en el conocimiento, bueno, también son cosas que pasaron que no estaban previstas. Y en esto justamente son puntos para pensar en términos de cómo se construye esta posibilidad y esta viabilidad de este optimismo. Pero vamos al corazón de mi preocupación, que era el tema de la empresa. Y esto es, ¿cuál es el papel de la empresa en el desarrollo económico? Y no hay modelo de desarrollo que no pueda tener en cuenta esta particularidad de la empresa en su visión más moderna, que son organizaciones muy complejas que se articulan con los mercados y con las instituciones.
Y cuando uno va a ver una empresa, ahí aparece una cosa que es absolutamente llamativa. La empresa tiene una agenda bastante parecida al desarrollo económico. Un empresario, cuando toma una decisión que es un hito en términos de su base de negocios, esto es una inversión significativa, tratar de insertarse en un mercado externo, desarrollar una estrategia tecnológica, calificar profundamente sus recursos humanos, etc., toma una decisión en el presente que lo compromete en el futuro. Esto es, cuando va a poner una nueva línea de producción, por decirle, yo estoy pensando, no sé, en la planta de Techina haciendo tubos de acero sin costura, la inversión más significativa es el LACO 2, que se hizo en el año 87, su tren de laminación. Todavía en el 2018 está en la frontera técnica internacional. Esto es, yo hundo capital, y los que estudian organización industrial ahí lo que van a ver es que a partir de ese momento se van generando rutinas y procesos de aprendizajes que van a generar justamente estas ventajas competitivas dinámicas, y permanentemente también en forma complementaria con la producción se van calificando en el learning by doing los recursos humanos, y esto lo genero en un entorno muy acotado. Yo soy el mejor productor de tubos de acero sin costura y ahí tengo varios miles de millones de dólares invertidos. Ahora, si el mercado de tubos no funciona, todo esto no me sirve para, qué sé yo, competir haciendo helados o pizza, que en realidad con gente con mucha menos plata lo puede hacer. Entonces, cuando yo tomé esa decisión de ponerme ahí, estoy tomando una decisión en el presente que me compromete los próximos 10, 15 o 20 años. Y el problema muy complejo es cómo tomo esa decisión cuando tengo la volatilidad que antes les comentaba. Imagínense a la familia Roca pidiéndole a un economista que le haga una evaluación del flujo de ingresos futuros descontados a valores presentes para saber si le conviene hundir ese capital o poner la plata en el banco, porque la alternativa es la flexibilidad que le da la tasa de interés. Y esto es una de las complejidades más grandes que tiene el desarrollo económico, y esto es fundamental entender justamente cómo se dan los comportamientos micros en estos contextos de alta incertidumbre y alta volatilidad, que no es un problema que no quieran asumir riesgos, sino que tienen que tomarlos en contextos en donde es muy difícil que el mecanismo de precios de mercado le da los sistemas de coordinación. Y por eso aparecen estas ideas en donde la propia dinámica de cambio estructural tiene que estar acompañado por una construcción institucional, y esto es tanto del sector público como del sector privado, para que se vayan dando las condiciones para generar algo que podemos denominar estos ecosistemas productivos. Quizás tuve el privilegio con los alumnos de la UBA y con los alumnos de Quilmes, que en realidad para probar la materia teníamos que ir a visitar una fábrica. En la primera época, en los años 80, visitábamos 5 o 10 fábricas por cuatrimestre. En total habremos visitado unas 300 fábricas. Toda la gente que me encuentro, ahí está Martín o cualquier otro, o Matías, por ahí de los papers no se acuerdan mucho, pero la visita de la fábrica se acuerdan perfectamente. Y también tuve algún otro privilegio, que básicamente la tarea central de CEPAL y en Naciones Unidas es la asistencia técnica al gobierno, y esto me permitió durante más de 2 décadas hacer un conjunto de trabajos microeconómicos sobre un panel de un par de miles de empresas, en donde podíamos estudiar los aspectos microeconómicos más profundos. Esto es, cómo se toman las decisiones de inversión, cómo influyen los instrumentos de política pública, de qué forma las empresas se insertan en el mundo a través del canal de las exportaciones y las importaciones, cómo incorporan y difunden, en ese momento eran todos los nuevos cambios organizativos asociados a la revolución 3.0, esto es, la introducción de las formas toyotistas y justo a tiempo y gestión total de calidad en las plantas, cómo se hacen las trayectorias tecnológicas y demás. Quizás el punto culmine, un poco Matías lo planteó, cuando asumí la dirección de la CEPAL nos dieron una tarea muy difícil, era un momento muy difícil de la Argentina, y en realidad las perspectivas que había en el 2002 era que la Argentina, nuevamente conducida por gente que daba una fuerte intervención de la política pública en el contexto macro, no iba a tener la disciplina suficiente e íbamos a tener una nueva hiperinflación y la crisis iba a ser mucho más profunda. Ahí en particular Jorge Todesca confió en la CEPAL, y en particular en ese momento Remy Nellikhoff era el ministro, después fue Roberto Lavagna, y hubo algo que fue un ejercicio colectivo sumamente interesante. Hubo 70 investigadores
de todas las orientaciones y que en realidad era la mejor gente que estaba trabajando en la Argentina, que por muy poquita plata, les aseguro, muy poquita plata, cada uno cobró $1000 y generosamente entregó todos sus conocimientos en términos de cuál había sido el proceso evolutivo hasta llegar al 2002, viendo dónde estaban los problemas. Pero en toda etapa de desarrollo económico, y esto también es muy hirschmaniano, se van generando simultáneamente cosas buenas que después se pueden aprovechar. Y básicamente cómo había alguna posibilidad de recomponer las fuentes de crecimiento. Y esto abarcó desde la consistencia macro hasta estos estudios en estos 70 sectores. Teníamos 8 meses para hacerlo e hicimos 4 relevamientos muy fuertes sobre las 500 sociedades más grandes de la Argentina, las sociedades anónimas. Ahí lanzamos también lo que ahora son las encuestas de tecnología y algunas otras cosas, que nos permitió un juego que es fundamental para el desarrollo económico. Entender este vínculo de la microeconomía y cómo impacta la macroeconomía y el marco institucional a estos comportamientos micros que van a ser notablemente heterogéneos. Y claramente en el 2003 teníamos una cuota, o al final del 2002 una cuota de optimismo, en donde quizás algunos colegas y gente amiga un poco más conservadora que me tenía bastante afecto, hasta me aconsejaba de que nos cuidemos en lo que estamos diciendo porque parece que somos más voluntaristas que realistas. Y la verdad que la Argentina ahí del 2002 en adelante hasta el 2008, gran parte de lo que decíamos, por suerte no tuvimos una nueva crisis, porque el gran problema de las crisis es que de todas las crisis salimos y aplicamos instrumentos ortodoxos, heterodoxos, hemos hecho toda batería de instrumentos de política económica. Bajo mi punto de vista siempre han sido bien eclécticos y mezclaron distintos instrumentos, pero la forma en la cual salimos fue la forma más vergonzosa. Lo que generamos es básicamente un laboratorio de exclusión social y fueron los sectores de menos ingresos los que financiaron los procesos de recuperación y el deterioro de los bienes públicos en la Argentina, los que les dio después menos capacidades. Y de ese mundo crítico que nosotros nos educamos en los años 60 y 70, que queríamos cambiar y romper todo y nos parecía que es un desastre, después en este milenio lo mirábamos con un poco de nostalgia y nos dábamos cuenta de que la pobreza era muy baja, que la distribución del ingreso no era tan mala, que la educación pública todavía funcionaba. De alguna forma éramos como en la película de Woody Allen de Medianoche en París, bien nostálgicos mirando el pasado con un poquito mejor que cuando queríamos romper y cambiar todo y teníamos utopías en donde pensábamos de que eso era absolutamente un desastre. En fin, creo que el desarrollo económico en la Argentina tiene siempre puntos de apoyo, es decir, yo sigo manteniendo mi optimismo y no lo voy a perder nunca, y fundamentalmente después de recibir este reconocimiento en esta universidad y ver lo que esta universidad hizo en 25 años, en esta zona tan fundamental en términos de la construcción del país, y ver que tienen 13 carreras de ingeniería, y no tuve tiempo de recorrer todo, y ver gente que está ubicada en términos de generar capacidades en temas cercanos en la frontera técnica internacional, y los fenómenos de inclusión que se generan a través de la calificación de los recursos humanos acá, la verdad que es un honor total recibir esta distinción, es, como les decía, nuevamente un privilegio, así que les agradezco profundamente. Quizás como único mensaje es, por favor no compren ninguna receta fundamentalista y recetas simples del desarrollo económico. Estos son fenómenos notablemente complejos y en donde creo que la Argentina tiene todas las condiciones no solamente para recuperar el crecimiento, sino para recuperar la inclusión y la dignidad, que es el aspecto fundamental para que el desarrollo económico tenga algunos logros importantes en nuestro país. Bueno, profundas gracias.